¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos, por lo menos en lo personal, el gusto, el placer de tener a Osvaldo Raúl Medina, colega, amigo. Bueno, formó parte de los 90 años de la radio, de LT10 en aquellos comienzos, ¿no? Y es periodista, es contador público nacional, es conductor de radio y televisión. Bueno, y es un gran compañero de tareas también, y bueno, es un entrañable amigo de la radio a los que todos te recuerdan. Así que sí, enseguida... Los más viejos nos recuerdan, porque los jóvenes ni nos conocen, así que... Enseguida Osvaldo Medina con nosotros. Bueno, antes que nada, un gusto, ¿no? Gracias, Guille. Gracias. Bueno, el gusto es mío, realmente. Decía, bueno, formo parte de lo que son los 90 años de la radio allá por la década del 80, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando pisaste por primera vez la radio? Sí, fue mucho antes. ¿Fue mucho antes? Sí, porque papá era empleado de la universidad y fue adscripto a LT10. Entonces yo me venía caminando desde la Escuela de Comercio, en 4 de enero, Ibera era en ese entonces, me venía caminando hasta la radio, esperaba que él terminara y nos volvíamos juntos a casa al barrio Don Bosco. Ajá. Así que desde antes, ¿no? Desde antes, bueno, sí, eso acompañándolos, pero digamos desde el punto de vista laboral. Ay, en el año 77, fines de diciembre del 77, lo tengo patente, ¿no? Yo terminaba la secundaria, me aprestaba a entrar a la universidad y mi papá, en esta condición, me dice: hay para hacer un reemplazo de recepcionista. ¿Querés? Yo por supuesto que sí. Desconociendo lo que implicaba la radio, ¿no? Yo era oyente de LT10, sobre todo de la tarde de LT10, me dormía a la siesta escuchando LT10, escuchándolo a Barno, al radioteatro, a Beto Hernández, a Duilia Chufo, a Barbier. Bueno, hasta ahí, hasta Víctor empezaba ya, después tenía que arrancar, no podía dormir tanto la siesta. Y tenías algún almohada de arena. Sí, exactamente. Algún poema, así es. Y bueno, empecé a ver aquellos que yo escuchaba, ¿no? Ajá. Y acepté ese reemplazo. Ese reemplazo, el recepcionista, el que está en la puerta, atiende el teléfono, y bueno, atiende a la gente. Pregunta quién va a ver a alguien, ve pasar a los periodistas, a los locutores, a los administrativos. Y ese paso de esa silla con mostrador a ir a un estudio. Y impensado, como muchas cosas de mi vida, impensado. Yo no tenía, yo quería ser contador, me preparé para ser contador, lo soy, pero no ejercí nunca, ¿no? Está como yo. En ese entonces estaba Luis Horacio Bonaparte, estamos hablando del año 78, 1978, del siglo pasado, me dice: usted tiene buena voz, porque antes no había teléfono, era intercomunicador con parlante y una bocina. Sí, una bocina, ¿no? Y entonces tiene buena voz, dice: ¿por qué no hace una prueba para locutor? Me fue horrible porque no tenía ni ritmo, no conocía los ritmos, me ayudó mucho el Negro Frutos, pero me faltaba ritmo, y era evidente, me faltaba ritmo, yo no impostar la voz, todo lo que supone la locución comercial, ¿no? Y bueno, quedé allí y seguí estudiando, hasta que en un momento determinado Julio Yaney pasa, que era comentarista deportivo y hacía básquet, pasa a un cargo administrativo en la universidad y me ofrece Hugo Palermo si podía ser cronista de básquet, porque yo jugaba al básquet, así que bueno, tenía los conocidos. Y así, bueno, ahí empecé a pasar a alternar entre la recepción y el micrófono, el grabador Rancer, grandote, con el cassette, haciendo notas, buscando los resultados de los partidos de la liga local. ¿Y saliendo al aire ya? No. A salir al aire faltaba un montón, un trecho largo, no es como ahora. No. Así que mucho de básquet. Después me ofrecieron hacer
de cronista deportivo cubriendo las prácticas. El Negro Bordón, que seguía la Liga Santafesina, me enviaba como para cubrir algún partido, pero siempre pasando datos, en modo cronista, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando hacía notas, se borraba la parte mía, o por lo menos no salía, y se ponía en boca la del entrevistado. De todas maneras, para nosotros era un logro gigante escuchar que ese entrevistado, la nota la hicimos nosotros, o la había hecho yo, ¿no? Ahora, qué oído Bonaparte, ¿no? Porque para... Si usted tiene que ser locutora a través de un intercomunicador. Sí, exactamente. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y la primera vez en serio con la Luz Roja, ¿cuándo fue? Y con mucho temor empecé en deportes, haciendo flashes deportivos, cortitos. Arranqué con un reemplazo, un medio turno los fines de semana. Para eso yo ya me había preparado mucho más porque recibí la colaboración y la ayuda inestimable de Susi Thomas, Elsa Ramos, que me decían, vos tenés que hacer esto, vamos a leer juntos, y te daban, viste, la carpetita para impostar la voz, el Negro Frutos también. Sí, como me conocían de telefonista, entonces tenían cierto aprecio personal por mí, como para que llegaran. Y decime, ¿seguías estudiando? Sí, sí. Y a los 20 años me casé. Es decir, 2 años después me casé. A los 20 años sí. Te casaste. Bueno. Y después te recibiste. Sí, a los 25. A los 25. Vos querías ser contador. ¿Cómo resolviste el dilema entre el periodismo y lo que habías estudiado? A los 20 años, cuando me caso, mi papá me dice, no te va a alcanzar con el sueldo de la radio. Vas a tener que pensar en trabajar en algo que te dé más plata. Y bueno, yo rendí el ingreso para ser empleado bancario. Salí primero. Ya en ese entonces, en el 80, cuando yo ya estaba haciendo un medio turno en deportes. Y rindo, salgo primero, me dice el gerente, pasé las entrevistas, los preocupacionales, y me dice, usted presenta los avales, la semana que viene está trabajando. Y ahí sí apliqué la técnica del contador. ¿Cuánto voy a ganar yo como bancario y cuánto ganaba con medio turno? Fíjate vos, medio turno, 3 horas durante 5 días a la semana. Y ganaba casi lo mismo. Entonces yo que privilegiaba la carrera, digo, yo necesito tiempo para estudiar y con lo que tengo después veo de qué manera sumo otra cosa. Sí. Así que me volqué a esto y ya después de ahí me atrapó. Te atrapó más la pasión que lo que habías estudiado. Sí, sí, sí. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Sí, sí, sí. Esta es una novia difícil de dejar. Sí, sí. Y, digamos, ¿qué hechos te marcaron como para decir, yo voy a ser periodista y no voy a ser contador, yo voy a ser periodista? Y Malvinas es uno. A nosotros, a mí por lo menos me marcó mucho porque estábamos en edad de ser convocados. Sí, estábamos hablando de 22 años. Y esto de pensar que uno estaba acá y podría haber estado allá, más todo lo que suponía la adrenalina, que suponía el hecho de estar siguiendo permanentemente y esperando los partes que se daban por parte del Gobierno Nacional, de la Junta Militar, sobre la evolución de Malvinas. Uno tiene que decir que la información se centralizó y era toda información oficial que salía del gobierno. Lo que eventualmente se podía obtener era por Radio Colonia, escuchando por onda corta o alguna otra, pero había una censura muy marcada en torno de las fuentes que provenían y obviamente la radio emitía ese tipo de información, ¿no? Y la radio en aquel momento trabajaba las 24 horas de noche y uno veía pasar los colectivos con los chicos que iban al sur del país, que venían de Corrientes, de Chaco, y que ni siquiera sabía dónde quedaban las Malvinas. Así es. Y como hecho posterior, todo lo que siguió, ¿no? Lo doloroso de la desmalvinización, la desarticulación de las juntas militares, la crisis que genera y la salida democrática, porque al poco tiempo, a los pocos meses, me acuerdo que en el 82, otro hecho que me estaba olvidando, Guillermo, el 82 fue la inundación, la gran inundación de Santa Fe. Se llevó el puente colgante. Que se cae el puente colgante,
me acuerdo que llega Cristina Nicolaides, yo hacía móvil, creo que también, vos también hacías móvil, sí. hacíamos móviles y recorríamos la costa inundada, todo lo que es la ruta provincial 1, que hoy ve como que florecen las viviendas, lo que antes estaba tapado por agua, la costanera tapada por agua, la inundación del 82 nos marcó, porque además Prefectura nos daba un trato privilegiado a los periodistas, así que salíamos en los helicópteros, en las barcazas, en lo que eran los puentes Bailey, es decir, teníamos eso también te marca, ¿no? Una pequeña pausa, ¿te parece? Dale. Me gustaría hablar de cómo ha cambiado el periodismo, Sí, bueno. de las nuevas tecnologías, cómo te llevas, ¿no? Si deben conjugarse, deben aliarse con el trabajo nuestro, si uno extraña el trabajo artesanal de aquel momento. Bueno, enseguida Osvaldo Medina con nosotros. Bien, seguimos con nuestro amigo y colega Osvaldo Medina, formando parte de los 90 años de la radio, una de las tantas generaciones que pasaron por LT10. Bueno, fuimos durante varios años compañeros de trabajo, bueno, primero en deporte, después en noticias. Así es, en noticias. Hasta otros tiempos también, ¿no? Pero si tuvieras que, digamos, graficarlo en forma de anécdota, ¿cómo era el trabajo artesanal para aquellos que están viendo y tal vez no sepan que no existía el celular? No existía Twitter, no existía Facebook, no existía Instagram. No existía Internet. No existía Internet. Es decir, la información que recibíamos era eventualmente por agencias informativas, la radio tenía en ese entonces Telam, supo tener en su momento Noticias Argentinas. Saporiti. Saporiti. Y Saporiti también. Siempre que no haya tormenta. Exacto. Después había teléfono fijo. Y lo otro eran los diarios. Y eventualmente alguna radio de Buenos Aires que uno estaba escuchando permanentemente, Rivadavia, esencialmente Rivadavia, que era la radio emblemática, o Mitre, o Continental. Las tres que inclusive se podían escuchar por aire aquí. Pues tampoco se escuchaba, no había aplicación. No se escuchaba por la web, y bueno, en función de eso uno iba componiendo, y creo que el maestro en eso, no sé si vas a coincidir, era Oscar de Bernardo, ¿no? Que con 3 diarios más algo que tenía de cable, hacía una noticia tan cortita, ideal para radio, con título y 2 párrafos y sintetizaba todo, ¿no? Y además contar que en aquel momento se redactaba para radio. Exacto. Para radio, ¿no? Exacto. Y muchas veces, o sea, el 80% de la información había que obtenerla. O sea, salvo los cables o los diarios, pero la información nuestra, local, había que... Sí, la fuente, la local era a través de presencia en la calle, datos y teléfono. Ajá. Y el cambio tecnológico, ¿cómo lo ves? Digamos, debe ser un aliado de tu trabajo cotidiano. ¿Compiten las redes sociales con el periodismo tradicional o no? ¿O prevalece el periodismo tradicional para vos? Para mí prevalece el periodismo tradicional y las redes complementan. No creo que compitan. Sí creo que le ha provocado que el periodismo, sobre todo los periodistas más nuevos, lean menos. Google soluciona un montón de cuestiones. Aquella pelea por la primicia se termina con Twitter. Del momento en que uno lo dice y lo tuitea, es primicia para ese momento, pero en el momento que se tuiteó, a los segundos de haberlo dicho, se terminó la primicia. Entonces, esa primicia que nosotros teníamos y que la demoramos en un tiempo, salvo que nos estuvieran escuchando de LT9 o saliera en el diario El Litoral, a la tarde, nosotros la manteníamos durante todo el tiempo a lo largo del día, por lo menos esa primicia, ¿no? Ajá. Y hoy no. Hoy vos ves que los chicos, los mobileros, lo primero que hacen es sacan la foto, suben un video y mientras están saliendo al aire, están tuiteando
y lo ve el resto, lo ve todo, porque todos se siguen a sí mismos. Es más, y con todo el respeto, hay una patria movilera, que está bien que sea así, pero casi que corre en enjambre. Entonces, esto de el ir a buscar la primicia, que teníamos nosotros, que teníamos agenda propia, lo veo como relativo, por eso muchas veces... Sí, también con sus riesgos, ¿no? Porque, digamos, las falsas noticias han matado a varios. También. Han matado a varios. ¿no? Entonces, si lo tuitearon, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? O sea, algunos tuvieron, estoy vivo. Por eso, claro. Por eso te decía, Guille, que complementa, y me inclino por... No creo que al contrario, la gente cuando duda, ¿a dónde va? Al periodismo tradicional, que se supone chequea una, dos o tres veces. Se supone. Indudablemente cada día que te enfrentás en un micrófono, estamos en veredas diferentes, ¿no? Pero con mucho respeto, pero todos los días hacemos política a través del periodismo, digamos. Te volviste, no sé si llamarlo misógino, o tomaste distancia de la política tradicional, te decepcionó. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿preferís un criterio propio frente a... ¿Sabés qué siento, Guillermo? ¿Un mismo discurso sentís? A ver, capaz que una de esas sentimos lo mismo, ¿no? Es que nuestra edad nos permite ver que el ciclo se repite para mal. Es un ciclo... Cuando vos ves que se toman determinadas medidas, vos ya sabes cómo terminan, porque ya las pasamos. Quieren que pongamos ejemplo. Inflación, medidas de contención, medidas de liberación, apertura de mercado, cierre de mercado, y sabemos cómo terminan. Y esa repitencia del ciclo es lo que a uno lo decepciona, en el sentido de decir, bueno, si ya probamos una, probamos la otra, pongámonos de acuerdo, en donde sepamos que si está este o está el otro, el camino es el mismo. Los países que se han desarrollado tienen mínimamente políticas de Estado mínimas, educación, salud, política exterior, economía. Y de continuidad. Y de continuidad, eso se llama política de Estado. No la política de Estado que es mientras yo estoy, hacemos así, ¿no? Eso no. Creo que el ejemplo más claro, por ejemplo, son los vaivenes que ha dado la política exterior de los últimos años en Argentina. Claro, ¿no? pero vos fíjate que allí, yo creo que el debe ser uno de un lado hacia pocos el otro. aspectos que, por ejemplo, tiene mínimos atisbos de política de Estado. Hoy por hoy nadie duda, o por lo menos son muy pocos los que dudan que Malvinas son argentinas. Lo sabemos, desde que empezamos la escuela hasta ahora. Nadie osó decir no son, y los que osaron no representaban a la mayoría. Otra política de Estado, con sus más y sus menos, Mercosur. Todos sabemos que, o por lo menos lo que han venido, algunos le han dado un poquito más de aire, otros un poquito menos, pero saben que la asociatividad es la que le da masa crítica, le da presencia y le da volumen en un mundo en donde se están trabajando en bloques. Y no me pregunte más. ¿Cómo pasaste el COVID? ¿Mal? Sí. ¿Sí? Sí. No tan grave al llegar a terapia, pero estuve internado 9 días y a eso tenía que sumarle los 10 días que estuve en casa, aislado y con mucho dolor de cabeza, mucho desgano. En un momento determinado hice crisis, me faltó el aire y ahí fue cuando se prendieron las alertas, porque no me pasaban los 10 días, no me pasaban los síntomas, así que ahí me detectaron una neumonía que después se transformó en neumonía bilateral grave y bueno, oxígeno por nariguero, por máscara. ¿Sí? ¿Jamás te lo imaginabas o no? No me lo imagino. ¿No fumás, haces deportes? Y jamás imaginaste pasar por una situación así, ¿no? No en esas condiciones. Íbamos, uno veía, tiene contagiado. Pensé que si me tocaba lo iba a pasar leve, no de esta manera, ¿no? Sí. Hay cosas que... Bueno, el periodismo es un trabajo muy absorbente, el tiempo es relativo porque
si no estás en el trabajo, estás leyendo, si no estás leyendo, estás en una conferencia, sí, si no o estás recibiendo información permanentemente. O estás recibiendo información. En lo personal, ¿considerás que has dejado de hacer cosas en tu vida, has sacrificado cosas en tu vida por el periodismo? Es decir, sí. ¿que te ha costado? Sí. ¿Sí? El crecimiento de mis hijos, de mis hijas. Es decir, no haberlas tenido más. En líneas generales, cuando uno es joven, le cuesta, ¿no? Esto de correr como para lograr equilibrar ingresos que más o menos te alcance, más estudiar. Y me preguntas a qué edad empezaron a caminar mis hijas, no me acuerdo. Y desgraciadamente tengo que reconocerlo, que perdí un tiempo hermoso, ¿no? Que sí lo tuve con mis otros 2 hijos, con Francisco y con Luciana, a los que le dediqué un poco más de tiempo, uno ya más grande, pero las 3 primeras, Betiana, Erika y Floriana, pienso que, sí, ahí se pierde tiempo. Hay cuestiones simples, ¿no? Pero que después uno va reconociendo con el correr del tiempo que lamentablemente se han perdido. Desayunar, y no hay vuelta atrás. Desayunar con tus hijos, llevarlos al colegio. Sí. Cuestiones que... Sí, o ir a jugar al parque, a un parque, cosa elemental, ¿no? Las vacaciones, eso sí, esas son cosas que disfrutábamos, ahí sí. Osvaldo, un placer, gracias. El placer ha sido mío. Gracias. Vuelta a la casa. Gracias. Cambiada, muy cambiada. Bueno, gracias Osvaldo Medina, gracias Maggie, los Rodri. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.